Bien, buenos días a todos. En esta clase de hoy vamos a ver varias cositas. Una de esas es cómo utilizar SAS haciendo uso de Node.js con el administrador de paquetes de Node.js, que es NPM. Y a la misma vez vamos a ver algunas etiquetas de formulario, pero vamos a hacer este formulario integrando Bootstrap. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, en este caso pues tengo un directorio que se llama formulario y voy a crear unos directorios, en este caso el directorio CSS, donde voy a guardar mis fuentes de hoja de estilo. Voy a crear otro directorio para lo que es TypeScript y otro que es para las fuentes de JS. Entonces acá fuentes JS y voy a crear una página index.html. Entonces de esta página index.html voy a hacer uso de el complemento, la extensión que ya habíamos instalado, ¿sí? En el cual también podemos hacer uso de solamente colocar sin numeración HTML que saca unas etiquetas también por default. Bien, ya tengo esta parte que tengo aquí para el formulario y vamos a mirar. Sí. Vamos a mirar entonces cómo hacer uso de SAS, pero instalando SAS como un componente dentro de Node.js. Entonces aquí voy a ir lo que es y voy a buscar Node SAS. Aquí voy a ir. Y esta página que es oficial, que son todas, digamos, los paquetes que se pueden incorporar, digamos, dentro de Node.js. SAS también está como un paquete dentro de Node. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí me dice el comando para instalar SAS, ¿sí? Antes de instalarlo, entonces lo primero que vamos a hacer, voy a abrir el terminal y en el terminal, cuando uno está ya trabajando con los JS, entonces vamos a decirle npm init. ¿Sí? Cuando le decimos npm init, ¿qué es lo que él hace? Cuando le estamos dando este comando, lo que él hace por default es crear un archivo JSON con la configuración, digamos, de lo que estoy trabajando, las dependencias, ¿sí? Los números de los paquetes, en este caso me está preguntando el nombre, ¿sí? Del paquete que estoy haciendo. Vamos a decirle que solamente vamos a trabajar lo que son formularios. Vamos a decirle por default, luego adentramos más a hablar de cada uno de estos valores que tiene, que es un archivo de configuración, donde nos pide básicamente son unos datos. Entonces aquí vamos a decirle en descripción. Vamos a decirle que sí, que es el index.js porque cuando le decimos que corra un determinado paquete, el archivo por default que él va a llamar de ese paquete va a ser el index.js. Entonces vamos a decirle que sí. Aquí él también nos permite crear comandos. Vamos a decirle y a dejarlo pasar por alto, ¿sí? Yo puedo decirle, por ejemplo, npm run. Y npm run lo que hace es correr un comando determinado. Entonces, aquí vamos a configurar también un comando determinado y es para poder ejecutar el SAS, ¿sí? Cada vez que ejecutemos el SAS, lo compila y origina las fuentes en CSS. Entonces, en este caso voy a dejarlo así para mostrar de que también podemos entrar al archivo físico y editarlo. Demos enter, aquí nos permite keywords, autor, bueno, eso lo podemos luego completar. De nuevo le doy enter
acá ya me dice, ya me pregunta que sí al final y yo le digo que sí. Cuando yo le digo que sí, vemos que se ha originado un archivo de formato JSON que se llama package, ¿sí? JSON. Entonces voy a abrirlo y al abrirlo es un JSON, ¿sí? El JSON viene como un objeto de los que habíamos visto, ¿sí? Para crear galerías, ¿sí? Entonces aquí viene cada uno, digamos, de los atributos. Entonces aquí viene el name, la versión, description, main, ¿sí? Scripts. Y aquí viene algo que es los scripts que él va a correr, ¿sí? En este caso, voy acá. Vamos, antes de hacer esta parte de adicionar el script, ¿sí? Ya creamos como el package JSON. Y ahora vamos a instalar, porque no hemos instalado NoSAS. Entonces, voy a cerrar esta parte. Ahora vuelvo a abrirlo. Y lo que vamos a hacer, voy a subir esta terminal, voy a limpiarla acá. Y veamos de nuevo el comando que se debe ejecutar. Entonces vamos a decirle npm install no sas. Entonces simplemente me voy acá, le voy a decir npm, que es el administrador de paquetes. Vuelvo y repito que ese es no package manager, ¿sí? Esas son las abreviaciones. Install, o también la abreviación y también puedo hacerlo, ¿sí? No sas. Entonces vamos a decirle no-sas. Vamos a instalar este paquete. Entonces, él se va a instalar. Sí, a mí quizás me está originando unos warnings. Vamos a ver si el warning no me va a ocasionar problemas. Menos espera que él instale. Y ahora que él instala, vemos ahí, espera que él termine de instalar. Bien, mientras él está instalando, voy a chequear en la página de el paquete, ¿sí? NoSAS. Aquí está la documentación y en la parte de abajo, dice las diferentes opciones, cómo se puede trabajar desde consola para poder compilar un archivo SAS. Entonces voy a ir a la parte de abajo. Aquí están las diferentes opciones, ¿sí? A través de la interfase de línea de comandos, ¿sí? Entonces acá muestran la ayuda y las diferentes opciones que se pueden trabajar. Entonces, de nuevo, voy a mirar. Cuando él termine de instalar, ustedes ven que hay un nuevo directorio que se llama No Modules, ¿sí? Cada vez que se instala un paquete, todos los paquetes que propios a la aplicación que estoy creando o al desarrollo que estoy creando y pertenecen a esos paquetes, se van a instalar siempre en un directorio que se llama No Module, ¿sí? Entonces, ese directorio, perdón, siempre va a estar. Ese directorio pesa, ¿sí? Porque están, digamos, todos los módulos que contienen cuando se instala el paquete. Entonces, el paquete SAS, él instala además otros paquetes. Y el paquete SAS, vamos a ver si podemos verlo por acá. Acá está SAS Graph y SCSS Tokenizer, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, los paquetes que él instala y este directorio queda aquí por default. Entonces, no podemos eliminarlo. Y vamos a abrir de nuevo cuando también se creó y se instaló el paquete. También adicionalmente se creó algo que se llama el package.json, ¿sí? Entonces, el package.json lo que hizo, si ustedes ven en esta parte, es
mirar las diferentes dependencias, ¿sí? Las diferentes dependencias y diferentes módulos, ¿sí? Que requiere. Bien, entonces vamos a abrir de nuevo lo que es el package JSON. El package JSON, entonces ya lo tengo aquí, ¿sí? No ha habido cambios, entonces vamos, ya vimos más o menos cómo serían los comandos para la interfase por línea de comandos para poder ejecutar el SAS. Entonces, en este caso, voy a crear, digamos, para poder acceder a través de ejecutar un comando y poder que compile el archivo y genere lo que es el SAS. Entonces, vamos a decirle aquí que a través de build CSS, sí, vamos a decirle, entonces vamos a decirle que vamos a adicionar aquí no, ¿sí? Este es el comando formal. Si yo no quiero originar un nuevo comando, sino simplemente puedo darle toda esta, digamos, línea de comandos que voy a escribir. Entonces aquí vamos a decirle no SAS, _ recursive o _R, ¿sí? Acá vuelvo y me voy acá. Y aquí está el recursive, ¿sí? Entonces, el recursive lo que hace básicamente es recorrer los directorios o archivos, ¿sí? De manera recursiva, es decir, si hay más de un archivo, lo que va a hacer es recorrer ese directorio para poder compilar los archivos correspondientes que están dentro de ese directorio. Entonces, en este caso, simplemente le digo recursive, le digo -o, de nuevo, el -o aquí está y es salida, ¿sí? Entonces significa es la salida del directorio. Y aquí básicamente vamos a decirle que esta salida la va a ejecutar, ¿sí? En directorio CSS. Los va a colocar en directorio CSS. Entonces vamos a decirle esto. Vamos a salvar el archivo. Vamos a salvar el archivo y vamos a hacer una prueba. Entonces, ya salvé el package JSON, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer una prueba y la prueba es que vamos a crear un directorio que se llame SCSS, ¿sí? Que es básicamente el directorio en el cual él debe leer de manera recursiva y convertir eso y pasarlo a CSS acá. Entonces voy a crear un archivo cualquiera, voy a crear estilos.scss y voy a crear una variable tamaño y acá voy a crear simplemente un estilo diciéndole que el tamaño de la fuente va a ser tamaño. Bien. Entonces, no he creado nada nuevo, solamente pues creé un estilo muy sencillo utilizando SAS y vamos a compilar. Entonces, para compilar, sí, voy a limpiar esto. Para compilar, vamos a decirle, bueno, acá no lo tengo. Entonces, para compilar, vamos a decirle, recordemos que el comando es build CSS. Entonces vamos a decirle npm build CSS. Entonces ahí, bueno, ahí me originó un error. Denme un segundo. Aquí. Aquí. Vamos a ver si lo hace. Porque me está originando errores en la instalación. Si no, bueno. Voy de nuevo acá.
Vamos a mirar, esto ya lo salvé. Y acá, bueno, si no, no corre. Entonces acá, básicamente, cuando le decimos npm, él debe leer el directorio package.json cuando le decimos y debe reconocer el build CSS. Cuando él reconozca esto, entonces básicamente lo que va a hacer es leer este comando, que es lo mismo que si yo tuviera npm no sas --recursive menos o css scss. Ahí me está originando un error. Creo que es con, a ver, npm help config. Creo que me equivoqué con algo. Vamos a mirar si dentro de la memoria de comandos que tenía acá. Veamos. Si no, ya se los debo la siguiente clase. Para no perder más tiempo para el error. Bueno, entonces, bueno, dejemos esta parte aquí para avanzar en la siguiente, para no retomar. Pero esta parte que tengo aquí, ¿sí? Esta es la que me va a permitir el acceso rápido para poder ejecutar el comando cada vez que yo voy a compilar el archivo y originar lo que es el compilar el archivo y originar los CSS, ¿sí? Entonces, de esta manera, simplemente, cuando yo le digo npm build CSS, él lo que va a hacer es ejecutar toda esta línea de comandos. Vuelvo y repito, tienen que fijarse que cuando instalen no sas, ¿sí? No les vaya a originar error. Cuando yo instalé ahora sas, ¿sí? Yo le di npm install no sas, me originó un error, ¿sí? Entonces, a veces en este caso, a veces me origina error, es por permisos de privilegiados, ¿sí? Porque a veces debo instalar con modo sudo. Bien, entonces, en este caso, voy a seguir, ¿sí? Esta parte, digamos, vamos a dejarla de continuación para cuando volvamos a vernos, para no perder más tiempo en esta parte que puede ser más técnico. Bien. Entonces, en esta parte ya digamos, ya igual tenemos nosotros los estilos, ya hemos visto cómo originar los estilos, también usando la extensión de Visual Studio Code, ¿sí? Esta alternativa que estoy mostrando es porque también se puede presentar en caso de que no queremos tener o hacer uso de la extensión de Visual Studio Code. Bien, ya volviendo acá, entonces vamos a mirar algo que es más relevante en esta parte y es básicamente la creación de formularios, pero vamos a hacer uso de Bootstrap. Entonces recordemos que Bootstrap es un framework que permite trabajar lo que es para diseños de sitios web responsivos. Entonces voy a volver acá a Bootstrap. Entonces lo que vamos a hacer en Bootstrap, recordemos que Bootstrap trabaja con bajo jQuery. jQuery es una librería en JavaScript. Entonces, en este caso, vamos a copiar este CSS, ¿sí? Este es un formato comprimido de este CSS. Vamos a venir aquí y simplemente vamos a colocarle Bootstrap. Vamos a tenerlo acá. Y también vamos a agregar lo que es, hay otro archivo que es el JS. Entonces tiene el CSS, el JS, tiene también otras dependencias como el otra Popper, lo que es Bootstrapin, ¿sí? Podemos copiar esta o podemos copiar estas por separadas. Entonces, cualquiera de estas me va a servir, ¿sí? Entonces, este Popper es porque algunos componentes de Bootstrap trabajan con esta librería Popper, ¿sí?
igual cuando está, digamos, en cada una de los accesos a estos componentes, él dice cuál requiere epopper. Entonces, usted decide, digamos, en este caso, cuál va a trabajar. Yo voy a trabajar esta, que vamos a trabajar algo sencillo. Entonces, voy a adicionarla aquí, ¿sí? La parte de las dos dependencias de Bootstrap, que es un CSS y un JS. Entonces voy a eliminar esta parte y vamos a empezar a trabajar con Bootstrap. Entonces, recordemos que una de las cosas que habíamos visto para empezar a trabajar era una capa que se llama div y dentro de ese div había algo que se llamaba un contenedor. ¿Sí? Esta etiqueta que él menciona aquí, nosotros ya la tenemos por default. ¿Sí? Que este es el permite, esta etiqueta. Sobre todo permite trabajar lo que es la parte responsiva. Esta ya la tenemos por default, ¿sí? Esta que vemos aquí. Y voy a bajar la parte de los contenedores. Entonces, en la parte de los contenedores, bueno, esta no es la parte de los contenedores, aquí, content. Entonces, en la YAW, él comienza a mencionar en la YAW, en la etiqueta la YAW, aquí estoy Get Started, aquí estoy en la YAW, y en la parte de los contenedores, ¿sí? Ya habíamos explicado esta parte de que hay diferentes tipos de estilo de contenedor. El contenedor aquí es una clase, ¿sí? Recordemos que los IDs son numeral y los puntos son clases, ¿sí? En los atributos dentro de una etiqueta. Entonces, esto es una clase que se llama container y esta clase puede variar dependiendo del objetivo de cómo quiero diseñar la aplicación responsiva hacia qué tipos o tamaños de resolución de dispositivos. Entonces, vamos a decirle que yo voy a elegir este container, el primero, donde lo que está haciendo es que él va a adecuar su tamaño de pantalla para pantallas que tengan una resolución, ¿sí? Menor que 576 y de resto va a ajustarla a este tamaño respectivo, ¿sí? A estos tamaños que vemos acá. Entonces, vamos a decirle simplemente acá, vamos a crear un div y dentro de ese div vamos a adicionar lo que es el container, ¿sí? Que básicamente es lo que menciona acá, ¿sí? De esta manera. Y yo puedo crear, lo vuelvo y repito, diferentes tipos de containers dependiendo del objetivo, ¿sí? Solo ajusto o cambio lo que es la clase. Y el nombre de la clase como ellos mencionan acá. Les dice el container SM 100% hasta, ¿sí? Cierto tamaño de pantalla. Container MD, ¿sí? Cierto tamaño de pantalla. Y el container through, que básicamente es un ancho del container, ¿sí? Que se hace o se expande de acuerdo a cualquier tipo de resolución. Entonces voy a colocar esta, más bien. Y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar lo que son formularios. Bien, entonces voy a salvar aquí y en esta parte vamos a empezar a trabajar cómo son las etiquetas de formularios en HTML. Entonces, dentro de la creación de un formulario va a ir una etiqueta que se llama el for, ¿sí? El for básicamente es donde va a ir todos los elementos de un formulario. ¿Cuáles son los elementos de un formulario? Por ejemplo, siempre un formulario, ustedes ven, vienen con una etiqueta y viene con un campo de texto donde el usuario ingresa la información, ¿sí? Y siempre a veces viene lo que es el label o la etiqueta que corresponde a ese campo. Entonces, en este caso, vamos a crear cada uno de los campos y vamos a decir que cada uno, digamos, de los campos o los elementos del formulario van a estar dentro de una lista de ítems. Entonces voy a decirle acá que la primera lista de ítems voy a adicionar un elemento y en este caso vamos a adicionar
yo puedo adicionar algo que se llama los labels, ¿sí? Entonces, en este caso, yo puedo adicionar un label y puedo decirle que el primer campo que vamos a preguntarle al usuario va a ser sobre el nombre, ¿sí? Nombre completo, por ejemplo. Y vamos a decirle en la parte de abajo, ¿sí? Sin ningún salto de línea, simplemente el label va a estar del lado izquierdo y en el lado, perdón, del lado derecho y el elemento de entrada va a estar hacia el lado izquierdo. Entonces, en este caso, vamos a decirle una entrada de texto. Entonces, la entrada de texto se da con la opción que se llama input, ¿sí? Los input, ¿sí? Trabajan como entrada, ¿sí? Y son los elementos. Entonces, él tiene un atributo o tiene unas propiedades, perdón, que es, en este caso, es el tipo. Entonces, el tipo de input, vamos a decirle que es tipo texto. Y vamos a decirle que ese elemento va a tener un identificador. Entonces, es la propiedad ID. Entonces, vamos a decirle que va a ser nombre. Y vamos a decirle, también nosotros podemos configurar, ¿sí? Entonces, hay varias configuraciones. Podemos también decirle hasta qué máximo de caracteres se permiten cuando se va a digitar. Entonces, 30. Vamos a decirle hasta ahí para que miremos cómo se ve. Entonces, aquí tengo este primer elemento, salvo, y vamos a hacer uso de Light Server. Entonces, tengo Light Server aquí, ¿sí? Tengo el elemento de entrada. El elemento de entrada me permite entrar, pero debe permitir entrar hasta un máximo de 30 caracteres, ¿sí? Entonces, aquí ya no puedo darle más caracteres porque ha llegado a esa condición. Lo de máximo de caracteres, no sé en cuánto estilo. Sí, se puede colocar es quizás un estilo con los mensajes, ¿sí? Es decir, puedes colocar un mensaje con los estilos. Sí, es esto. Pero aquí ya estás condicionando como tal, dando una restricción a este input diciendo de que permita el ingreso hasta este número de caracteres. También está la opción, si yo no quiero, no lo condiciono acá, sino que lo puedo hacer con TypeScript o JavaScript, la condición, ¿sí? Entonces, que ahí es donde se trabajan los diferentes eventos, ¿sí? Para validar que los formularios, los campos estén llenos, validar, por ejemplo, que ciertos formatos, ¿sí? Del ingreso de datos, por ejemplo, el número de root esté con el formato correcto, etcétera. Entonces, en este caso, voy a dejar como estaba. Luego vemos un ejemplo cuando interactuamos con TypeScript. En este caso, vamos a mirar, digamos, las etiquetas. Entonces, aquí vemos ya este ingreso. Yo también puedo ampliar por estilos este tamaño, ¿sí? Este tamaño de este cuadro, ¿sí? Entonces, simplemente perdón, le di clic donde no debía. Y entonces aquí simplemente voy a crear el estilo, ¿sí? Y voy a crear el estilo input. Entonces, en el estilo input, yo puedo decirle que todos los inputs van a ser de un tamaño, de un ancho de 300 píxeles. Y va a tener una altura, ¿sí? De 50 píxeles. Recordemos que hay que originarlo, ¿sí? En este caso, yo voy a darle WhatsApp para que me origine los estilos con la extensión. Entonces, aquí simplemente lo que hago, ¿sí? Dentro voy a originar mi propio estilo que he creado.
Pensé que me lo iba a sacar. Pero ok. Entonces aquí vamos a adicionar y en este caso es estilos CSS. Estilos CSS. ¿Sí? Vamos a adicionar esto. Y vamos a adicionarle, voy a copiar esto. El Rail Style Sheet. Entonces en este caso vamos a copiar y de nuevo. Entonces aquí vemos que hizo el cambio. ¿Sí? Fue más, voy a decirle que sea 30, sea 20. Y puedo decirle que esto puede estar al 100%. También puedo decirle esta parte. ¿Sí? Entonces, cuando él está, esto puede ser 30. Al 100% estamos viendo que también se ajusta, ¿sí? De acuerdo a la resolución. El comando, ¿cuál? ¿El comando para ejecutar el SAS? ¿O a qué hace relación? Sí, el de wash es en la parte inferior, sí. Y aquí básicamente habilitas el modo wash, ¿sí? Washing, en este caso se dice washing, porque está viendo las actualizaciones que se están haciendo en este caso de el SCSS, ¿sí? En este caso. Sí, este es en este caso, como les dije, el otro se los dejo, pero quedamos en esta parte. Sí, voy a conservar este ejemplo, porque ya es un problema más técnico de mi instalación de Nausas. Sí, quizás algo formó conflicto. Bien, entonces en esta parte ya originó. Ya originó los estilos y ya puedo lo que es hacer un estilo con el input. Otra de las propiedades dentro de este input es el placeholder. Entonces, el placeholder básicamente es en caso tal que yo quisiera quitar el label y solamente colocar el input. Pero dentro del input aparece el nombre del campo. Y cuando el usuario ya va a digitar ese nombre de campo, ya se elimina. Entonces es como si yo le dijera, digite el nombre completo. Entonces es básicamente esta opción que vemos aquí. Cuando ya la digita, ¿sí? Ya desaparece. ¿Sí? Esa sería esa opción. Entonces vamos a mirar ya, digamos, con este tipo que hemos visto. Entonces vamos a agregar otro tipo de campo. Este es un campo tipo texto. También hay un campo, voy a agregar y copiar y pegar, que es tipo contraseña, ¿sí? Entonces también existe el tipo contraseña. Entonces aquí solamente le decimos tipo password. ¿Sí? Solamente le decimos tipo password. Aquí le digo contraseña, ¿sí? Para, recordemos que las tildes señas en el llamado a las variables es una regla, no se usan. Entonces, en este caso, también puedo hacer uso del placeholder. Voy a quitar esta parte y acá tengo el label. Entonces, también cuando hago uso del contraseña, ¿sí? No me va a aparecer, digamos, los valores visibles. También puedo hacer uso con este input. Valores de campos, por ejemplo, número o número telefónico, ¿sí? Ahí me faltó una tilde. Entonces, número telefónico también puedo colocarlo que sea tipo number, ¿sí? Entonces voy a decirle teléfono. También puedo aquí quitar y decir que la cantidad de campos va a ser
más pequeña de un número telefónico, quizás 10 campos, ¿sí? También puedo hacer esa parte. Entonces aquí, si ustedes van a digitar, cuando yo aquí estoy intentando digitar un carácter alfabético y no me lo permite. Solamente me va a permitir ingresar números. Bien. Esa sería, digamos, la parte, digamos, de los inputs. Luego vienen otros campos. Profe. ¿Sí? Sí, que tenía una duda. Es que cuando usted pulsó el campo de teléfono, de número telefónico que acaba de hacer, le aparecieron eso mismo, como lo que había ingresado anteriormente. ¿Eso se puede de alguna forma forzar para que no salga? Sí, pero creo que esa parte se puede forzar a ver en autocompletar. Sí, esta parte de autocompletar creo que uno la puede, a ver si él lo hace. No, este autocompletar, porque ese autocompletar, autofocus. No, ese autocompletar de aquí es diferente. Quizás esto ya es propio del navegador. Esto como tal es propio del navegador, que es la memoria que él deja en los diferentes campos. Pero eso es más los datos del navegador. Ah, ya, ya. Ok, profe. Gracias. Vale. Entonces acá, en número telefónico, ya dijimos que acá es un campo numérico. Entonces, en este caso, voy a adicionar otros que ya no funcionen como input, ¿sí? Por ejemplo, el que nosotros vemos muchas veces cuando estamos llenando un registro que dice, por ejemplo, el país, seleccione el país o seleccione la región o la comuna a la cual pertenece. Y son campos que solamente es de seleccionar la opción, ¿sí? Y no es un campo abierto del todo, porque no le permite al usuario escribir. Y ese tipo de opciones son recomendadas porque usted se imagina, por ejemplo, si usted deja un campo abierto preguntándole de qué región es, entonces algunos van a escribir Valparaíso, ¿sí? Con tilde, sin tilde, la B mayúscula, la B minúscula, la B larga, la V, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Entonces van a escribir de diferentes maneras, pero a la final todo va a ser Valparaíso. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que se hace siempre en estos formularios es que el usuario seleccione, ¿sí? Porque ya vienen, digamos, almacenados a veces en una base de datos y lo que hace es llamar a esas tablas que se llaman, por ejemplo, país y ciudades o país o comunas y regiones, ¿sí? Dependiendo de cada, digamos, país como tiene referenciado. Entonces, en este caso, vamos a colocar una etiqueta que se llama select, ¿sí? Esta etiqueta se llama select, ¿sí? Y es como si armara una lista de elementos. Entonces, en este caso, vamos a decirle también lo mismo, el ID. Nunca olvidar que cada formulario debe tener su identificador y en este caso es el ID. Nombre, contraseña, teléfono. Y en este caso voy a decirle que este va a ser país. Y acá vamos a decirle que cada ítem se va a colocar con la etiqueta option. Entonces, option, la primera, puedo decirle que sea vacía para que por default no me muestre la primera llena. Y a partir de la segunda, entonces ya puedo decirle que sería los países, ¿sí? Entonces, en este caso, qué sé yo, puedo decirle Alemania, puedo decirle orden alfabético, qué sé yo, Chile, ¿sí? Colombia, sí, puedo decirle luego Perú, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí
yo voy a tener la lista de elementos. Y acá, no olvidemos el label, país. Entonces, en este caso, voy a actualizar y esta es mi lista, ¿sí? Yo puedo también hacer una lista padre, ¿sí? Luego vemos que esto se hace de manera dinámica con TypeScript, es decir, yo tengo mi lista padre, que es país, y cuando yo seleccione esta, se va a llenar, digamos, por ejemplo, si sigue una siguiente que es ciudades, regiones, provincias, ¿sí? Entonces, la segunda se va a llenar de manera dinámica dependiendo de lo que he seleccionado en la padre, ¿sí? Si digo Chile, entonces automáticamente se va a seleccionar, por ejemplo, el siguiente campo o la siguiente lista que aparezca debajo de, por ejemplo, las regiones. O también después de que haya seleccionado las regiones, se muestren las comunas respectivas que haya seleccionado el usuario con la región. Bien, entonces esta parte se trabaja, digamos, dinámica con TypeScript, se suele trabajar. En este caso tenemos solamente este select. Veamos otro que también suele utilizarse y es también los checklists, ¿sí? O los radio button. Entonces, en este caso yo puedo preguntarle, hacer una pregunta, el label, voy a colocar pregunta y puedo tener algo que se llama los radio button. Entonces, en este caso, perdón, es un input, pero el tipo va a variar, ¿sí? Y el tipo es un tipo radio. Es un tipo radio. Entonces, el tipo radio, ¿cómo funciona? En este caso, voy a decirle opción 1, ¿sí? Voy a decirle otra opción. Si ustedes ven, los input no cierran, ¿sí? Yo lo puedo cerrar colocándole esta slash, ¿sí? Que se cierre al final. Esto lo puedo hacer y es permitido, ¿sí? Pero los inputs no se cierran. Entonces aquí yo también puedo hacer esto. Puedo colocar lo mismo el ID. Entonces voy a decirle opción 1. Y voy a colocar la siguiente opción. Entonces voy a abrir acá. Entonces acá, digamos, por eso me abre todos estos estilos, porque le he dicho en el estilo SAS que todos los estilos tipo input tengan un tamaño determinado, ¿sí? Entonces ahí también es un grave error hacer este tipo de estilos, ¿sí? Que sea el input, ¿sí? Voy a eliminarlo para ponerlo, mostrarlo y luego le damos los estilos respectivos. Entonces aquí tenemos opción. Este es el que me va a permitir seleccionar alguna de las opciones. Entonces en este caso, para que él pueda seleccionar alguna de las opciones, lo llamo, pero debo darle un valor. Siempre se me olvida. Aquí yo debo darle un valor a cada uno, ¿sí? Entonces en este caso, con el radio, yo hago uso de una propiedad que se llama el name, ¿sí? El name. Entonces, aquí yo le coloco, por ejemplo, vamos a quitar esta, le voy a decir que esta se llama radio 1 y esta se llama radio 2. Y este es el valor que va a tener cada opción, ¿sí? Todos tienen, perdón, todos tienen lo que es estas mismas propiedades, value, name, ID, todos los inputs funcionan de esta manera. Entonces aquí yo tengo la opción. El name, no, el name no debería ser igual.
¿sí? En esta parte que yo tengo. El name no debería ser igual, sino se me olvidó. Es que hay algo que se habilita, es decir, para que él no permita seleccionar ambas opciones, sino una única opción, ¿sí? En esta parte que tenemos acá. Que eso es lo que permite hacer, ¿sí? Ya sea, pero el name no debe ser igual en ninguno de los, en ninguno. Es más, esta podría ser una agrupación de radios, puede llamarse así, sí, como un grupo, pero el name sí debe ser diferente. Bien, entonces esta es el radio button, ¿sí? Por eso se dice radio button, que es como un radio, ¿sí? Es una opción y es tipo button porque uno debe darle un clic, ¿sí? Para poder, digamos, seleccionar la opción. Ese sería otra alternativa que también está, otro elemento de entrada, solamente estamos viendo las etiquetas, luego vemos las funcionalidades de cada uno. Si ustedes ven, aquí había unos. Entonces también estos que aparecen acá son todos los que yo puedo tener. También yo puedo tener, digamos, en vez de un número, ¿sí? El que habíamos visto acá, yo puedo tener uno que sea, ya viene con el tel de teléfono, ¿sí? Este ya viene asignado también, en vez de ser tipo número. Entonces, en este caso, hay otro tipo, ¿sí? Vamos a mirar. Y en este tipo, estos son los varios tipos que puede tener el input, que son, vuelvo acá y repito, el tipo button, ahora lo vamos a ver, que es el botón. El chatbot, ¿sí? Que este es el que permite seleccionar este chatbot. Es muy parecido a este, pero el radio, digamos, es el que me permite, tengo que validarlo para que me permita seleccionar una sola opción. El chatbot es el que me permite seleccionar más de una opción. Es como el validar, digamos, como hacer un shell list. Entonces aquí voy a tener opción 1. Vamos a mostrar cómo funciona. Opción 2 y opción 3. Entonces voy a tener acá un nombre. Opción 2 y acá voy a tener un nombre que es opción 3. Aquí en este caso, si ustedes ven el label a veces ya no es necesario porque cada elemento tiene, digamos, su descripción, ¿sí? Tiene su descripción. En este caso, no nos olvidemos, también podemos cerrarlo como vuelvo y repito. Entonces, este es el chatbot, ¿sí? Este es el chatbot para que el radio pueda permitirme seleccionar una sola opción. A ver, creo que me equivoqué y creo que era aquí ambos igual. Denme un segundo, yo pruebo esto. Sí. Entonces, aquí en el radio, perdón, me equivoqué en el radio, el ID es diferente, ¿sí? El ID sí es diferente, pero el nombre debe ser igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una agrupación de radios Bluetooth o de input tipo radio, ¿sí? Donde van a pertenecer, ¿sí? A este mismo opción que estoy mostrando. Por ejemplo, esto lo puedo usar, por ejemplo, para el campo género, ¿sí? Entonces, por ejemplo, seleccione el género. Entonces, aquí puede decir masculino, femenino, y la otra es prefiero
no binario, prefiero no decirlo, sí, hay más opciones. Entonces aquí simplemente voy a colocar el ID para cada uno, pero el radio es igual, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este nombre es género, y este es género. Entonces aquí yo lo tengo. Entonces aquí yo puedo marcar alguna de estas tres opciones, pero no puedo marcar dos, ¿sí? Para eso funciona lo que es el radio. Mientras que el chatbot sí permite que uno puede seleccionar más de una opción. Por ejemplo, aquí se puede usar para lenguajes de programación, ¿sí? Que uno conozca. Entonces aquí está, qué sé yo, Python, aquí está C++, aquí está C Sharp, ¿sí? Y etcétera, los que aparecen más allá, Java, etcétera. Entonces uno también puede seleccionar y puede seleccionar más de uno. Bien, ese sería, digamos, este campo. Existe otro que se llama lo que es también es tipo input y básicamente es un tipo rango. ¿Sí? Vamos a mirar cómo aparece el tipo rango, que lo tenemos acá. El tipo rango básicamente es como una escala que se va marcando. Entonces vamos a decirle que de 0 a un máximo de 200. Entonces aquí le voy a decir, qué sé yo, nivel de programación, ¿sí? Entonces acá maneja esta escala, ¿sí? Es como si fuera una especie de termómetro. Entonces esta escala, y él hace una relación que es el mínimo es 0 y el máximo es de 200, ¿sí? Entonces esta es como una escala o un rango. Ese sería otro, a ver qué otro, digamos, de los que se manejan. Por ejemplo, si yo quiero usar también más de una entrada de texto, que sea varias líneas de texto. Entonces se suele usar uno que se llama el test area. Entonces es un campo de texto multilínea. Este también tiene unos atributos, viene con entrada y salida. Por ejemplo, comentarios, ¿sí? Entonces es más de una sola línea. Puedo colocarle comentarios y también puedo decirle hasta qué número máximo de caracteres va a aceptar. Entonces, qué sé yo, 400 caracteres. Y entonces, este es el test area. También puedo definir dentro de las mismas propiedades el ancho. A ver, el ancho. Bueno, esto también lo puedo definir, el ancho o el número de columnas. Sí, el número de columnas también puedo definirlas acá. Sí, entonces yo puedo decirle esto. Y también el número de filas. Entonces quiero tener 3 filas. ¿Sí? Entonces de esta manera las columnas, recordemos, son las verticales y las filas son las horizontales. Entonces ahí, digamos, lo ha hecho. Entonces, claro, por eso me abrió, le dije 100 columnas, voy a decirle 50 columnas con 3 filas, ¿sí? Entonces, de esta manera, digamos, también me permite adicionar texto, ¿sí? Y es un texto, varios textos de campo. Bien. Y normalmente, cuando tenemos esto, entonces usamos lo que es para enviar los datos. Entonces ahí es donde usamos al final el input tipo, pero no el tipo button. El tipo button básicamente
tiene la funcionalidad de solamente leer el evento on click. Cuando es un formulario, se lee el tipo submit, ¿sí? Entonces, el tipo submit. También se puede colocar, también existe el que es tipo button, ¿sí? Y se puede colocar también, ¿sí? Existen dos. Voy de nuevo a retroceder. Está el input tipo submit y está también el botón, ¿sí? Que es un botón y también que es un tipo, si ustedes ven, un tipo reset, que es, por ejemplo, yo tengo dos botones y le digo el cancel, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cancel. Entonces aquí voy a decirle cancelar, ¿sí? Y voy a crear otro tipo button aquí. Y a este me faltó cerrarlo. Y a este tipo button voy a decirle que simplemente va a ser tipo submit. Entonces este va a enviar. Este tipo cancelar, aquí lo tenemos. Yo digito los campos, digito cualquier cosa, ¿sí? Las opciones. Le digo cancelar y lo que hace es limpiar todos los campos, ¿sí? Esa es la funcionalidad del tipo reset. Ahora, existe otro que es el enviar, que como ya dije, que es en este caso. Entonces, cuando yo le digo enviar, nosotros vemos que él ha enviado. Esto lo que va a hacer es ir a leer esta etiqueta que tenemos aquí que se llama for. Entonces, en este caso, hay que ajustarlo y decirle que los datos se envíen tipo post, ¿sí? Que eso luego vemos que existen diferentes tipos de envío de datos y eso se ven en los servicios web que son tipo get, tipo post, tipo delete, ¿sí? Pero en for él acepta el envío a través de get y a través de tipo post, ¿sí? Es como si fuera tipo get, los datos se enviaran a través del browser, ¿sí? Como este dato que vemos acá. Y tipo post, los datos se envían, digámoslo así, de manera oculta o no se ven a través del browser. No está tan oculta, pero pues no lo vemos a través del browser. El for también es conveniente colocarle ID. ¿Por qué? Porque luego cuando vamos a hacer la interacción debemos hacer referencia a ese for a través del ID. Entonces también debe llevar un ID. Entonces aquí simplemente cuando yo termino de llenar los campos, yo le digo enviar y automáticamente, ¿sí? Él me va a enviar, por ejemplo, aquí me generó un error porque lo que hice fue también darle que sea tipo post y no le estoy diciendo ningún evento, ¿sí? También puedo utilizar, a ver, tiene otro, que aquí mismo le puedo colocar dentro de esta propiedad que cuando el botón le ha dado enviar, quiero que me redireccione a otra página. También lo puedo hacer dentro de este for. ¿Qué otra cosa? Ya para finalizar, yo puedo hacer que los campos sean obligatorios y eso también está dentro de una propiedad de cada elemento. Entonces simplemente le digo require, ¿sí? Entonces puedo decirle require true, ¿sí? O simplemente colocarle al final el require, ¿sí? Así. Ustedes ven también que hay algo que se llama el área, ¿sí?
El área es una de las etiquetas que se utilizan para algo que se llama accesibilidad web, ¿sí? Son unas etiquetas de accesibilidad. Entonces, aquí yo puedo decirle, por ejemplo, require, y dije que el primero era obligatorio. Cuando le digo enviar, ¿sí? De una me está diciendo complete el campo, ¿sí? El name me supongo que me estaba hablando, perdón, estaba hablando de la parte de el radio. El radio, el name es igual, lo que cambia es el ID en esta parte del radio. Bien, entonces ya digamos con esta parte tenemos una introducción a los que son los diferentes etiquetas para creación de formularios. Ya en la siguiente clase vamos a continuar con este mismo ejemplo, ¿sí? Vamos a solucionar dos cosas. Uno es poder solucionar esta parte de ejecutar la etiqueta, build CSS, y la segunda parte es que ya vamos a darle estilos a este formulario, ¿sí? Y vamos no solamente a darle estilos, sino a darle interacción, validación con TypeScript y con Bootstrap, ¿sí? Entonces vemos que Bootstrap, hasta ahora no hemos utilizado del todo Bootstrap. Bootstrap tiene una parte que se llama force, ¿sí? Y básicamente son los diferentes chats y radios, que es el que vimos, el chatbox y el radio, ¿sí? Entonces, él tiene unos estilos, ¿sí? Entonces, no lo quise mostrar de primero para primero dar una introducción a lo que eran las diferentes etiquetas de creación de formularios. Entonces, a partir de aquí, ya podemos hacer uso de lo que es Bootstrap en la parte de los forms. Bien, voy a darle stop.